Lo que les voy a presentar es un resumen de las técnicas quirúrgicas, tanto las que son tradicionalmente usadas en cirugía bariátrica, que tienen un impacto en diabetes, como algunas técnicas nuevas que se han diseñado específicamente para diabetes. Sabemos que el problema de obesidad es muy serio. México es de los primeros lugares cuando nos comparamos con la OCDE. Sí estamos hasta adelante, pero si nos comparamos con pequeños países de Medio Oriente y algunas islas perdidas por ahí, no estamos en los primeros lugares, pero depende con quién nos queremos comparar. Y bueno, de la mano del problema de obesidad y de la magnitud del aumento del problema de obesidad viene el problema de la diabetes. Sabemos que la obesidad afecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo, pero en un lugar donde tiene mayor impacto es específicamente en lo metabólico, y de las enfermedades que tienen asociación con sobrepeso, vean que la diabetes es de las que tiene la asociación más fuerte, e incluso con índices de masa corporal que son considerados como normales. La población mexicana, como otras poblaciones como la japonesa, desarrollan diabetes mellitus a índices de masa corporal menores e incluso considerados como normales. Y el aumento en la prevalencia de obesidad va de la mano con el aumento en la prevalencia de diabetes. Vean que México en esta gráfica es el 10º lugar, sin embargo vean otra vez con quién nos estamos comparando. Con Nauru, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, etcétera, ¿no? Entonces el aumento de obesidad ha sido exponencial junto con el aumento en diabetes mellitus. Incluso el aumento de diabetes es en mayor magnitud que el de obesidad. Entonces, ¿por qué pensar en una cirugía metabólica? ¿No? Es un tratamiento que funciona y es incluso el tratamiento más efectivo para diabetes. Vamos a ver. Si nosotros queremos tener un control verdadero de la diabetes y sobre todo disminuir su mortalidad, tenemos que controlar 3 factores: la hemoglobina glucosilada, la presión sistólica y los lípidos, específicamente los LDL. Si nosotros controlamos en un paciente esos 3 factores, vamos a tener un impacto muy importante en la mortalidad. Pero ¿qué tan fácil es controlar uno y qué tan fácil es controlar los 3? Si vemos, por ejemplo, el control de la diabetes, dependiendo del índice de masa corporal, varía del 42 al 50% de los individuos en Estados Unidos, pero cuando vemos el control de la meta triple, vean que un paciente con obesidad mórbida de más de 40, solamente el 7% de los pacientes tienen un control adecuado de los 3 factores, y con un índice de masa de menos de 30, solo el 14%. Entonces, la gran mayoría de los pacientes no tienen un control adecuado y por lo tanto un impacto importante en la mortalidad. De estos, en esta otra encuesta de la Asociación Americana de Diabetes, vean que solamente el 7% de los pacientes tienen un cumplimiento de la meta triple. Sin embargo, que hay con cirugía bariátrica y que ya han mencionado muchos estudios al respecto, pues que el control de estos 3 factores llega a estar hasta en el 40% de los pacientes. Entonces esto se empezó a notar ya hace muchos años. Incluso en el 95 el doctor Porris sacó un artículo que decía: ¿quién lo hubiera pensado? El mejor tratamiento para la diabetes es una cirugía. Pues obviamente este artículo en ese entonces pues causó mucho revuelo y casi lo querían quemar en leña verde. Sin embargo, como fueron apareciendo más artículos, se fue demostrando que el control de la diabetes después de cirugía bariátrica es muy importante. Es muy importante, pero no es igual para todos los procedimientos. Vean que los procedimientos como la banda gástrica más o menos es un 50%, mientras que la derivación bilipancreática con switch duodenal hasta el 98%. Entonces, por este impacto tan importante, se han hecho ya congresos internacionales específicamente en lo que se ha nombrado cirugía metabólica, es decir, cirugía que produce cambios a nivel del tubo digestivo, principalmente de hormonas que, como ustedes saben, el tubo digestivo, sobre todo el intestino, es de los órganos que más hormonas produce en el cuerpo y que cada hormona tiene funciones en diferentes sitios. Entonces empezó a ver que después de bypass gástrico el control de la diabetes era inmediato, prácticamente a la primera semana. Entonces empezaron a pensar que no solo era la pérdida de peso lo que contribuía a este control, sino que hubiera algo más. Como ya revisaron los mecanismos, la cirugía bariátrica tiene un impacto muy significativo en la diabetes, con un control y uso de medicamentos que en la mayoría de los casos se elimina. Y vean qué revistas estamos hablando: del New England Journal, JAMA,
donde el control de la hemoglobina glucosilada en los pacientes que tienen medicamentos y cambios en el estilo de vida nunca está por abajo de 7, mientras que en los que tienen bypass gástrico siempre está por abajo de 7 y casi cerca de 6. Pero no solamente ha demostrado efectividad para mejorar la diabetes, sino que incluso la previene. Cuando hay pacientes con el mismo índice de masa corporal que se operan y otros que no se operan, los que se operan tienen un riesgo mucho más bajo de desarrollar a largo plazo diabetes comparados con los que no. Específicamente de las técnicas, las 4 técnicas aceptadas de cirugía bariátrica son el bypass gástrico o derivación gastroyeyunal, la banda gástrica ajustable, la manga y la derivación biliopancreática con o sin switch duodenal. Tradicionalmente estas cirugías se decía que trabajaban porque producían restricción, es decir, un recipiente pequeño que se llene rápido como en el bypass gástrico, que producían mala absorción, o sea, se saltaba parte del intestino, haciendo que no todos los nutrientes se absorbían, o que combinaba ambas. La banda y la manga se consideraban puramente restrictivas, el bypass mixto y la derivación biliopancreática principalmente malabsortiva. Sin embargo, sabemos actualmente que las teorías fisiológicas es la más importante. Todas esas hormonas que produce el intestino tienen muchos efectos y en cada órgano donde llegan tienen múltiples efectos, actúan en múltiples órganos, entonces es una cosa bastante compleja. Específicamente de las técnicas, el bypass gástrico, que todas estas se hacen por laparoscopía, lo que se hace es, se crea un pequeño reservorio, se corta el estómago, no se extrae ninguna pieza quirúrgica, simplemente se separa completamente. Luego, a nivel del yeyuno, se hace un corte con un asa en diferentes longitudes y este yeyuno se anastomosa al pequeño reservorio que está arriba. Esto se hace con una anastomosis calibrada, más o menos entre 1.5 y 2 centímetros, para que también produzca restricción. Incluso ya pensando en la parte puramente metabólica, se ha hecho un bypass gástrico metabólico en pacientes con índices de masa corporal menor a 35 en países donde ya se acepta hacer este tipo de cirugías, donde no hacen un reservorio tan pequeño, no está calibrada la anastomosis. Sin embargo, lo que buscan principalmente es el efecto de este cambio en las asas intestinales que va a modificar las hormonas y las incretinas. La banda gástrica ajustable es un dispositivo que se pone en la primera parte del estómago, tiene una dona inflable conectada a un tubo y a un reservorio que va abajo de la piel. En este reservorio se puede inflar o desinflar esa dona para causar mayor o menor restricción y con esto hacer que el paciente consuma menos alimento. La manga gástrica, que es la más nueva de los que le estoy presentando ahorita, específicamente de cirugía bariátrica, es un procedimiento donde se corta el estómago, sí se quita un fragmento de estómago, mientras que en el bypass gástrico no se quita nada, se crea una especie de tubo de unos 60 a 80 centímetros cúbicos de volumen y aquí sí se extrae toda esta parte del estómago. Pero ¿qué hay de procedimientos llamados metabólicos o realmente enfocados para diabetes? ¿No? Son procedimientos más nuevos que se han diseñado específicamente para tratar diabetes. Uno de ellos es la transposición ileal con o sin manga gástrica. La transposición ileal lo que se hace es que se corta un fragmento de ilion con su mesenterio y se corta un sitio proximal en el intestino, se separa y el fragmento que se había quitado de aquí se anastomosa aquí junto con su mesenterio y eso hace que un intestino distal como el ilion esté expuesto a nutrientes que están poco digeridos, que el paciente ingiere y esto produce cambios en incretinas, lo que tiene un efecto benéfico para diabetes. Hay otro procedimiento que se llama el bypass duodeno-yeyunal, en el cual se hace también una anastomosis en Y de Roux parecida al bypass gástrico, pero aquí se hace en la primera porción del duodeno. Lo que hace esto es que se salta la primera parte del intestino y esto produce cambios en las incretinas que son benéficos para diabetes. Se ha intentado hacer omentectomía, sabemos que la grasa visceral es la más dañina, que se asocia a más problemas metabólicos, sin embargo la omentectomía realmente ha tenido muy poco efecto. Del bypass duodeno-yeyunal que les mencionaba, vean cómo específicamente se utilizaba o se está diseñando para pacientes no obesos para tratar diabetes mellitus. Aquí la longitud de las asas intestinales puede ser variable desde 1 metro
el asa biliar, 1 metro el asa alimentaria, hasta procedimientos diseñados para índices de masa corporal bajos, en los cuales se hace más corta las asas, vean 30 centímetros y 50 centímetros, incluso con técnicas simplificadas donde varían las longitudes, simplemente se hace una anastomosis lateral sin hacer una Y de Roux completa. Hay muchas variaciones, ¿no? Como mencionamos, tanto la interposición ileal como el bypass duodeno-yeyunal se pueden asociar al procedimiento que vimos de la manga gástrica. Entonces se hace, en este caso, la transposición ileal junto con una manga gástrica para el paciente que quiere perder peso o una manga gástrica junto con un bypass duodeno-yeyunal. Hay un procedimiento que es el procedimiento de Marchesini, en el cual lo que se hace es una gastro-yeyuno-anastomosis, que simplemente lo que hace es exponer parte del intestino digital a nutrientes poco digeridos, también produce cambios en las incretinas y además se salta parte del intestino anterior, lo que modifica también las incretinas. Entonces, ¿qué hay de la eficiencia de estos nuevos procedimientos combinados también con los ya conocidos y su eficiencia en diabetes y su complejidad técnica? Muchos de estos procedimientos, incluyendo los de cirugía bariátrica, hay unos bastante complejos y de estos nuevos incluso de más complejidad técnica. Entonces vean cómo una aumentectomía es una complejidad baja, pero también una eficiencia baja. Luego viene aquí el bypass duodeno-yeyunal, luego el bypass gástrico, la interposición ileal y la interposición ileal junto con una manga gástrica. Entonces vean, es una complejidad importante, pero una eficiencia también bastante importante. ¿Cómo vamos a tratar de ajustar estos procedimientos a todos los pacientes diabéticos que existen? Esta gráfica muestra que dependiendo del peso del paciente y la severidad de la diabetes, podemos ir adaptando los procedimientos. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un peso muy importante, una superobesidad, una derivación biliopancreática con switch duodenal es una cirugía sumamente efectiva para perder peso y además sumamente efectiva para quitar la diabetes. Si es un paciente un poco menos obeso, el bypass gástrico es muy bueno, a continuación la manga y la banda gástrica. Si son pacientes que no tienen obesidad, los procedimientos nuevos que vimos, como la interposición ileal, el bypass gástrico duodeno-yeyunal o la aumentectomía, serían los que quedarían en este grupo de pacientes. ¿Qué otro tipo de procedimientos tenemos aparte de los quirúrgicos? Se han diseñado procedimientos endoscópicos que copian los procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo este intento de manga gástrica en el cual a través de una engrapadora que se mete con un endoscopio especial se engrapa el estómago en varias líneas, lo que produce una especie de tubo como el que se hace en la manga gástrica, simplemente engrapando el estómago por dentro. Entonces estos son procedimientos también experimentales. El balón gástrico, que es un procedimiento que se usa para perder peso, tiene un cierto impacto específicamente por la pérdida de peso, no por el efecto metabólico. Y esta manga duodeno-yeyunal, que es un dispositivo que es un plástico con un anillo que se queda detenido en la parte distal del estómago y lo que hace es que el alimento no toque las paredes del duodeno y del yeyuno hasta en una parte distal. Entonces, al llegar el alimento poco digerido a una parte distal y además al saltarse la primera parte del tubo digestivo, modifica las incretinas y esto tiene un efecto benéfico en diabetes. Esto copia uno de los mecanismos del bypass gástrico, que es el derivar la comida a una parte distal saltándose una parte proximal. Este endobarrier es más o menos de 1 metro y entonces vacía el alimento a una parte distal, combinando parte de la teoría principalmente del intestino anterior y una pequeña parte del intestino posterior. En conclusión del tratamiento quirúrgico de la diabetes mellitus, específicamente de las técnicas quirúrgicas, vemos que hay múltiples procedimientos ya utilizados para cirugía bariátrica que tienen un impacto muy importante en diabetes mellitus, que la cirugía bariátrica tradicional mejora en forma importante y mucho más efectiva que el tratamiento médico actual. Hay estudios prospectivos aleatorizados comparando el tratamiento médico más efectivo disponible y cirugía bariátrica y los resultados son muy a favor de la cirugía bariátrica. Hay nuevos procedimientos que se están evaluando que todavía son experimentales y que ya han demostrado efectividad para la resolución de diabetes, por lo menos mediano y en algunos largo plazo. Muchas gracias.